¿Ecuador está listo para transformarse en una puerta al espacio? Ese tema lo vamos a tratar hoy en nuestro podcast de Forbes Ecuador. Bienvenidos. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Y justamente para poder conversar sobre el fortalecimiento de la industria aeroespacial y las oportunidades que podría haber en el Ecuador, contamos hoy con la presencia de Robert Allion, CEO de Levation Space, una empresa, y presidente de Guayaquil Space Society. Robert, muchas gracias por acompañarnos. Y también con Damián Ramia, decano del Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario y Turismo de la Universidad San Francisco de Quito. Un gusto tenerlos aquí en nuestro podcast de Forbes Ecuador. Muchas gracias, felices de poder compartir con ustedes. Vamos por lo más importante. ¿Cómo puede el Ecuador construir una estación espacial? Lo importante que nosotros vemos es que Ecuador tiene una posición privilegiada por su geografía sobre la línea ecuatorial, lo cual permite hacer una serie de actividades espaciales dentro de un mundo que está cambiando muy rápido. Antes nosotros veíamos que la industria espacial estaba enfocando en las grandes potencias, pero ahora eso ha cambiado y se ha vuelto un tema comercial. Entonces las grandes empresas de Estados Unidos están buscando expandirse, están buscando nuevos mercados y entonces eso permite que Ecuador pueda pensar en cómo puede contribuir y ser parte de una importante red de logística global espacial. La academia, ¿cómo está colaborando en este sueño ecuatoriano, se podría llamar así? Bueno, el aporte de la academia en general a la economía es muy importante. Pero la academia solo es una parte de algo más grande que tiene que involucrar al sector privado, al sector público, a las diferentes empresas de tecnología y por supuesto a la universidad, en donde estamos preparando para los trabajos del futuro, trabajos que todavía no existen. Entonces tenemos diferentes áreas en donde estamos apoyando justamente a la industria espacial, no solo al tema que nos compete como investigación o capacitación, sino en general a los nuevos emprendimientos, las nuevas posibilidades que trae todo esto para el Ecuador y para unirnos un poco más como humanidad. ¿Cuáles serían esas posibilidades? Cuéntanos cómo nació la idea, de cómo se unieron ustedes con la Universidad de San Francisco para hacer posible esto de la estación espacial. ¿Por dónde empezaron? ¿Cuál es el siguiente sueño, el siguiente camino? Esto empieza en el año 2018, donde nosotros veíamos cómo Ecuador se logra desarrollar. ¿Cómo dejamos de ser un país del tercer mundo y convertirnos en un país del primer mundo? ¿Cuál es el camino? ¿Existe un objetivo, una estrategia? ¿Existe una fecha? Y la respuesta es no. Entonces ahí la pregunta que nos hacíamos nosotros era, ¿qué podemos hacer con tecnología justamente para tener un impacto para que esto pueda suceder? Y justo en ese año ya la tecnología espacial está en un nivel de maduración y muy importante y vimos que eso puede tener un impacto a través de cada una de las industrias de nuestro país. Agricultura, lo que es pesca, lo que es comunicación, lo que es medicina, transporte. Entonces dijimos, es perfecto, si el mercado necesita justamente mejor servicio, mejor acceso, ¿qué puede ofrecer Ecuador? Y es su posición geográfica. Entonces, de ahí nace la idea. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer acá? Podemos ofrecer justamente servicios para que las empresas puedan trabajar desde Ecuador, para que eso pueda suceder. Y una de las primeras cosas que hicimos fue visitar a la Universidad de San Francisco en el año 2019, justamente para establecer una relación y justamente conversar de cuáles son las oportunidades y cómo se puede seguir así para preparar al talento humano que era necesario. ¿Siguen trabajando en esto a partir de 2019? ¿Cuál fue el aporte de la universidad? Bueno, la universidad ahora está trabajando en diferentes proyectos. Hemos ya, desde hace mucho tiempo, tenemos convenios con la NASA en nuestra estación, en nuestro campus en Galápagos, para temas de medio ambiente y clima. Hemos hecho varias investigaciones, inclusive hemos hecho sueros de nuestros investigadores, de Andrés Caicedo, nuestro codirector del Instituto del Espacio ahora, en donde ha publicado en las más importantes revistas del mundo de la ciencia, en Nature, su último, acerca de las mitocondrias y cómo esto afecta al ser humano en el espacio y cómo tener sueros antiestrés. Entonces, la universidad en el tema de investigación siempre ha hecho con diferentes investigadores, ha tenido
su relevancia en el espacio. Pero nuestra misión también es un poco sensibilizar a la gente de la importancia de este tema, facilitar los espacios de diálogo, de conversación, de transferencia y creación de conocimiento, porque nosotros no solo somos una universidad de docencia en donde transmitimos conocimiento, sino que lo creamos. Entonces es por esto que estamos haciendo diferentes investigaciones, diferentes eventos, uno que se viene muy importante, que no sé si Robert quiere comentarnos de la hackathon que tenemos próximamente. Es decir, estamos trabajando en formación, en investigación, en proyectos y emprendimientos, y también con intercambios con universidades, que tenemos nosotros más de 200 convenios activos con universidades internacionales, en donde ya pueden tomar materias relacionadas a la industria espacial. Y esto no es cerrado para aeronáutica y ni siquiera física o astrofísica, sino es un tema de negocios espaciales, de turismo espacial, hay marketing espacial, agroindustria, políticas públicas, legislación, es decir, todas las ramas del conocimiento están ahora involucradas en el tema de la exploración espacial y los negocios espaciales. Y esto se ha dado por un cambio importante que tuvo las políticas de la NASA hace más o menos unos 20, 23 años, en donde la empresa privada empieza a tener toda esta fuerte acción y una participación importante en la exploración espacial. Hablamos de empresas como SpaceX, como Virgin Galactic, como la de Jeff Bezos Blue Origin, y algunas otras. Y además, con los acuerdos de Artemis, que Robert también nos va a contar un poquito más, esto es a nivel mundial, la cantidad de lanzamientos espaciales se ha multiplicado exponencialmente, ha crecido exponencialmente, y ha reducido también los costos. Solo estamos a 20 de junio, se han lanzado casi un cohete cada 2 días al espacio. ¿Y antes costaba cuánto y ahora cuánto cuesta? Robert es el especialista, el experto. O sea, tengo una idea, pero Robert sabe mejor. Entonces, solo para que tengas de referencia, que es interesante, hace unos 5 años habían unos 1,000 satélites en el espacio. Hoy día ya están sobre los 6,000 satélites en el espacio. El año pasado se lograron lanzar 200 cohetes al espacio, de los cuales la empresa SpaceX básicamente fue casi la mitad. Ahora SpaceX básicamente va a romper ese récord, seguramente llegará a los 150 lanzamientos, se espera que sean unos 250, 300 cohetes este año, y el próximo año serán 400 lanzamientos, 500, 700, 1,000. O sea, el número de cohetes que necesitan ir al espacio para hacer exploración espacial, satélites de comunicación, ciencia, las nuevas misiones Artemis a la Luna, es impresionante. ¿Y cuánto cuesta lanzar un cohete? Va a depender del tamaño del cohete. Digamos, entonces, entonces, antes te costaba cientos de millones de dólares lanzar un cohete. Ajá. Ahora lo puedes lanzar un cohete por decenas de millones de dólares. Es una reducción de costo importantísima, un factor de 10. Ves que el kilo que te cuesta enviar algo al espacio, antes te costaba sobre los $100,000. Ahora te cuesta $2,000 el kilogramo para poder enviar al espacio, lo cual es importante. ¿Y eso qué juega para Ecuador? Nosotros logramos que el gobierno de Ecuador el año pasado logre firmar los acuerdos Artemis con NASA, una labor muy importante que se trabajó con Cancillería, y eso permitió que Ecuador fue uno de los 26 países firmantes de este acuerdo, que básicamente establece las reglas de cooperación a nivel internacional para la exploración espacial. Y esto quiere decir que hay como los aviones que vuelan y tienen sus normas en el espacio. Así es, básicamente cómo trabajar en el espacio de una forma sostenible, de una manera pacífica, y Ecuador ya es parte de esa agenda espacial ahora. Eso nos ha abierto las puertas de una manera importante, tal como decía Damián, porque ahora los ojos del mundo están puestos sobre nosotros. Las principales organizaciones a nivel mundial quieren venir y trabajar en Ecuador. Tenemos el Space Foundation, que conjunto con el Instituto de Milo, que vinieron y visitaron la Universidad de San Francisco y otras instituciones aquí en el país, para desarrollar programas de desarrollo de fuerza laboral para nivel primario, nivel universitario y profesionales. Y ya se van a lanzar 2 programas este año justamente en Ecuador, financiados por la Embajada de los Estados Unidos. Entonces eso significa acceso a tecnología, recursos, justamente que nos va a ayudar a fortalecer las habilidades acá. La creación de un puerto espacial aquí en el Ecuador es un sueño a largo plazo, a corto plazo.
¿Cómo va? Cuénteme un poquito los dos. ¿Tienen ya financiamiento? ¿Tienen empresa privada que va a trabajar con ustedes? ¿Es una propuesta meramente privada o es un acuerdo público-privado? ¿Cómo va a funcionar? Nosotros lo vemos como una iniciativa privada. Creo que eso facilita el tema para poder tener que en estos procesos son largos, son procesos donde se necesita establecer los caminos correctos regulatorios, se necesita establecer la fuerza laboral, la institucionalidad. Entonces, con los gobiernos que tú has visto en los últimos años que han venido cambiando de una manera, las prioridades también han venido cambiando, creo que ese liderazgo puede venir del sector privado, que es lo que nosotros estamos impulsando. ¿Y han hablado con algunas empresas para esto, nacionales o internacionales? Entonces existe interés de las empresas afuera del lanzamiento y justamente el año pasado pasamos en un proceso de certificación con una de las más grandes de Estados Unidos para un tema de turismo espacial y entonces Ecuador fue seleccionado entre 6 destinos a nivel mundial para poder participar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Turismo espacial, Ecuador. Eso significa básicamente que Ecuador podría convertirse en uno de los principales lugares de lanzamiento para que las personas puedan acceder al espacio. Entonces, imagínate que Ecuador se convierte seguramente en el segundo o tercer lugar a nivel mundial para que vengan las personas a ir al espacio. Esa es la oportunidad que actualmente contamos. Significaría una inversión muy, muy grande. ¿Cuánto? Dependería de la envergadura del proyecto. Lo que nosotros estamos viendo el año pasado, para que tengas una idea referencial, básicamente podría ser un proyecto de unos 700, 800 millones de dólares a nivel inicial y eso continuaría expandiéndose. Básicamente, imagínate, esto es como desarrollar un nuevo aeropuerto. ¿Quieres añadir algo más? Sí, acerca del turismo espacial. El Ecuador, parte de sus bondades y su competitividad o su ventaja comparativa sería en dónde estamos en el planeta. Las bondades para el reingreso, para el lanzamiento, la eficiencia del lanzamiento es importantísima. Pero también la experiencia que se puede dar a los turistas, una experiencia realmente de 360 grados, en donde puedan visitar las Islas Galápagos, nuestra Amazonía, puedan ir al espacio, tengamos con estos puertos espaciales los viajes se pueden reducir a minutos, es decir, que desde Londres puede venir alguien en 45 minutos o desde Tokio, no sé, igual en 45 minutos, porque al final es un poco así como funciona. Y esto ya sucede. El turismo espacial empieza con Dennis Tito, un multimillonario hace varios años que pagó alrededor de $20 millones por esto. Ahora ya no son millones, y hay diferentes tipos de turismo espacial. Hay vuelos suborbitales, hay vuelos ya un poco más importantes que pueden irse a la órbita, inclusive a la estación internacional, y otros proyectos que están desarrollando justamente para turismo espacial, y hay otros de globos aerostáticos. Es decir, hay muchas formas y cada vez es más real el turismo espacial. Entonces, todo lo que un puerto espacial puede dinamizar solo en un área pequeña como el turismo es importantísimo para el país. Así Pero es. de ahí viene también toda la importancia en la exportación, por ejemplo. ¿No es cierto? Que nuestro camarón, como decía Robert, o nuestro banano, nuestras flores, puedan ir a Rusia, puedan ir a China en 45 minutos, es algo que realmente puede ayudar al país a salir de nuestra eterno subdesarrollo. Pero eso de que puedan ir a Rusia o al Japón en 45 minutos, estamos hablando de unas aeronaves especiales dentro del planeta Tierra. Es correcto. Ahora, ustedes seguramente han visto el nuevo cohete Starship de SpaceX. Ajá. Ese cohete va a tener la capacidad de despegar, digamos, de la Florida y podrá ir a Londres en 30 o 25 minutos. O podrá ir a Tokio en unos 40 minutos. ¿En cuánto tiempo sería esto ya? Digamos que ahorita están ya haciendo las pruebas finales que están súper avanzados. Después vienen las pruebas humanas para que puedan llevar personas. Y yo te diría que no está en un futuro tan lejano de decir que en la próxima década no te sorprenda que estos vuelos ya puedan estar funcionando. Eso va a cambiar y revolucionar todo lo que es comercio, todo lo que es transporte, porque ese cohete va a tener la capacidad de enviar 100 personas o 100 toneladas de carga. Entonces, eso significa que el cangrejo fresco que pescaste hoy día puede estar en un restaurante en París
para ser servido en el lunch, de la mañana al almuerzo. Entonces, imagínate ese mundo, o como bien decía Damián, el tema que los turistas de en cualquier parte del mundo podrán venir a Ecuador en menos de una hora. ¿Qué significa eso para nosotros, para estar preparados para ese nuevo camino? Es una nueva generación de aeropuertos, una nueva generación de transporte, y eso nos abre las puertas de una manera importante. Y como bien decíamos de los acuerdos Artemis, una de las cosas claves que vienen y que nos ha abierto las puertas es que en la Universidad de San Francisco decidimos aplicar para ser sede de la gran competencia espacial que se llama el NASA Space App Challenge, que es a nivel mundial la competencia más grande a nivel espacial, y Ecuador ahora va a ser un gran destino para eso, y tenemos una gran expectativa de que estudiantes profesionales a nivel nacional puedan ser parte de esta iniciativa para el mes de octubre. Y las puertas están abiertas, es un evento totalmente gratuito, donde queremos que más de 2.500 personas se sumen a aprender del espacio, participar, entender cómo aplican esas tecnologías para resolver los grandes problemas del país. Cada vez el espacio está más cerca de nosotros, entonces, de verdad. Absolutamente. Y esto también Recordemos cuando fuimos a la Luna hace mucho tiempo. Bueno, los planes para la Luna son radicalmente diferentes, y por eso necesitamos una nueva generación de cohetes espaciales y naves espaciales, en donde la clave aquí es reusar esos cohetes, porque antes esos cohetes simplemente se desechaban, se quedaban en las atmósferas, iban al océano, pero ahora la clave es justamente la reutilización de estos cohetes. Ya hace unas 2 semanas hubo un hito muy importante en SpaceX, en donde lograron regresar sin problema y poner en órbita uno de los cohetes más grandes hechos por la humanidad, que mencionaba Robert. Entonces, esto permite crear economías de escala, disminuir los costos, y permite tener ya una presencia real en la Luna. Ya no es un viaje de The Eagle has landed, tomamos 4 piedras y nos regresamos. Así es. En 2 días, no sé cuánto duró. 3 días. Las misiones del Y la foto. 69 hasta el 74. Y no hemos regresado a la Luna. No. Entonces, la idea ahora es tener una estación permanente en la Luna. Hay una estación en donde sirva para investigación, para desarrollo de nueva tecnología, para investigación en el sitio. Inclusive hay telescopios y posibles lanzamientos para llegar a Marte, que esa es la idea, y a otros destinos del sistema solar, con cohetes poderosos que no tengan esa atracción tan fuerte de la gravedad de la Tierra, no tengan la atmósfera. Entonces es mucho más fácil poder despegar de la Luna. Esperemos, esto sí es un poquito más largo, hablamos pero de décadas, no hablamos de mucho más, en donde podamos extraer los recursos de la Luna, como el agua congelada que hay, separarla y utilizarla justamente para este combustible, que el combustible de estos cohetes varía, pero es básicamente metano y oxígeno, que no contamina, o hidrógeno y oxígeno, que se vuelve agua. Entonces es también sustentable. Por eso es el futuro y el presente esta industria. Volvamos al Ecuador. Claro. $700 millones se requeriría para construir este puerto espacial. ¿En qué punto se encuentran ustedes? ¿Qué tan factible es esto? ¿En qué tiempo se haría? Estamos nosotros ahorita empujando el tema regulatorio que es necesario. Entonces, con Cancillería y el Ministerio de Defensa se acordó a principios de año en trabajar en nuevos tratados internacionales que se necesitan. Existen 2 que son claves. Uno es el Technology Safeguard Agreement, que se tiene que firmar con Estados Unidos, y el otro es el Missile Technology Control Regime, MTCR. El primero, el TSA, básicamente lo que permitiría es que Ecuador pueda importar los cohetes y los satélites, la tecnología más sensible que existe de parte de los Estados Unidos. De esa manera permitiríamos que las empresas como SpaceX, Blue Origin, puedan venir a operar en Ecuador. Eso es clave, fundamental. Y un prerequisito... Pero primero tenemos que construir el marco regulatorio es lo principal, yo te diría. Para que no se vuelva un elefante blanco. Es correcto. Entonces, el otro, el MTCR, básicamente Ecuador, a nivel internacional de la comunidad, trabaja en las normas para la protección y exportación de toda esta tecnología sensible para que no sea usada para fines bélicos. Entonces, Ecuador se convierte en un participante activo, y eso permite poder importar y tener los mecanismos necesarios para que esta tecnología pueda ser protegida y pueda ser usada para fines comerciales y científicos, lo cual es fundamental. El segundo paso después de eso es establecer las normas
de lanzamiento y las certificaciones con la FAA de los Estados Unidos. Y ahí el Ministerio de Transporte con la Dirección General de Aviación Civil son claves para poder establecer esos estándares acá, que son análogos a lo que es el tema de aviación, que básicamente como funcionan las aerolíneas y funcionan los permisos, de la misma manera ya existe ese pasado histórico que se puede hacer. Entonces, el año pasado firmamos con el Ministerio de Transporte un acuerdo de colaboración para poder trabajar en eso. Entonces, eso es clave y fundamental para dar el siguiente paso, que es lo que tú dices, la construcción. Ya el año pasado pasamos en ese proceso con la empresa internacional interesada en venir a Ecuador. Hay una empresa internacional. Así es, que fue ese proceso de selección que nos invitaron a participar, que ellos querían venir y poner un sitio de lanzamiento. ¿Y dónde sería ese sitio de lanzamiento? Estamos viendo diferentes sitios en la costa. ¿La costa por qué? Porque tienes acceso a justamente un puerto marítimo que es clave para poder traer todas las piezas y los componentes. Entonces, eso es fundamental. Y la otra parte es también tener un acceso a un aeropuerto. Entonces, básicamente tú vas a tener lo que se conoce como transportación multimodal. Puerto, aeropuerto, puerto espacial. Y cómo fluye los transportes entre estas tres diferentes esquemas es lo que va a hacer la economía más competitiva. Entonces, las ciudades más avanzadas en el futuro van a ser los que cuenten con los tres modos de transporte. Y eso lo podemos hacer aquí en Ecuador. Y eso lo podemos hacer en Ecuador. Imagínate que Ecuador sea el hub, la puerta de entrada para Latinoamérica con ese enfoque. Ya los otros países vecinos se están despertando del tema espacial. Ya Perú anunció también que quiere tener un puerto espacial cerca de la frontera de Ecuador, justamente tratando de aprovechar las ventajas que nosotros ya tenemos. República Dominicana quiere también tener un puerto espacial. Puerto Rico quiere convertir una pista de aviación que ellos tienen en un puerto espacial. Brasil ya también cuenta con un puerto espacial que se llama Alcántara. Y Argentina y Uruguay también están interesados en todo este tema. Entonces es un tema de donde el mundo está trabajando y despertando de una manera importante. Y creo que Ecuador no está tarde, pero no debe quedarse atrás. Para no quedarse atrás, ¿de cuántos años hablaríamos, por ejemplo? Mira, esto puede ser tan rápido dependiendo de la voluntad que exista, y ahí la voluntad política es clave para poder trabajar y decir que se necesita tener una estrategia espacial nacional, que actualmente no tenemos estrategias nacionales que pasen los gobiernos. Entonces, eso sí es un tema de maduración importante como sociedad que debemos lograr conseguir, y lo bueno es que ya las instituciones ya están hablando de eso. La institución del Estado, el Ministerio de Defensa, cómo con todos los actores podemos desarrollar estos planes importantes para nuestro futuro. Entonces, eso es algo que nos motiva bastante justamente para poder trabajar academia, sector privado y gobierno para lograr conseguir cambios radicales en nuestro país. ¿El Ecuador todavía tiene satélites? ¿Qué pasó con el satélite Pegaso? Yo tengo una visión, bueno, yo creo que le hizo mucho daño el satélite Pegaso al Ecuador, porque fue un satélite que despertó mucho interés en la gente, pero fue un fracaso. Un fracaso posiblemente fue porque supuestamente este satélite fue a los espacios y se destruyó y no cumplió ningún objetivo. Pero ni siquiera tenemos la ciencia cierta, realmente los datos de qué pasó con ese satélite, de si es que se lanzó o no se lanzó, ni siquiera. Yo soy ahí media teoría de conspiración, porque no logró nada. Entonces, los satélites, el Pegaso para mí fue un daño más que un hito en la historia espacial del Ecuador, Robert. Yo creo que lo importante es qué impacto se puede tener. Y esa colaboración donde se quita el tema de propaganda política y se trabaja más bien en el impacto económico social que puede tener, ya sea en el desarrollo del personal humano, ya sea en el tema de inversión, creación de trabajo. Eso es lo nuevo que nosotros estamos justamente tratando de conversar y con los aliados tratando de trabajar, porque eso realmente demuestra que la gente se puede beneficiar. Y creo que es lo importante, que la gente, como tú bien dices, sienta que eso es parte de ellos y se sienten identificados con esto. Entonces, eso creo que es el camino correcto. Ahora, lo importante también es que hay varios ecuatorianos ya trabajando en instituciones relacionadas con la industria del espacio, con NASA. Entonces, no es algo que estamos ajenos a esto, y hay mucho interés y mucha colaboración. ¿Y por qué es tan importante? Porque justamente esto se trata de reducir los costos. Por eso hay empresas que toda la agencia espacial lanza en Guyana Francesa, aquí en Latinoamérica, porque mientras más cerca al Ecuador, más eficiente es
no sé, tal vez un tercio más eficiente de que lanzarlo desde latitudes superiores. Entonces, realmente es una oportunidad como las que siempre nos da nuestro lindo país, Así que ahora es. tenemos que aprovecharlo. Les quiero agradecer muchísimo. Podríamos conversar horas porque de verdad es un tema interesante, disruptivo, que llama la atención y esperamos todos poder ser testigos de este sueño que tienen ahora ustedes de crear este puerto espacial aquí en nuestro país. No, muchas gracias a ustedes y a invitarles otra vez al NASA Space Challenge porque esta hackathon es abierta para todo el público, no para estudiantes de la universidad, sino para todos, estudiantes de colegio, aficionados, profesionales, investigadores, profesores, comunicadores. Esto es importante porque se hace en 183 países y el Ecuador tiene que hacer sonar un poco su nombre para hacer realidad todo el tema del espacio, para que no vayan nuestros nietos al espacio, sino que podamos ir nosotros. Nosotros también, claro. Absolutamente. Y justamente eso es lo que dice Damián. Los esperamos a todos ustedes. Queremos que ustedes se sientan identificados con este tipo de proyectos, donde ustedes sean los líderes, las personas que justamente hacen esta nueva realidad. Y realmente, ¿qué más que decir que Ecuador es el pueblo elegido para llevar al mundo al espacio? Entonces, eso realmente nos motiva. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad y esperamos todos que el Ecuador sea una puerta al espacio. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.